Bienvenidos nuevamente a otro video explicativo del módulo de nutrición. En esta ocasión vamos a centrarnos o vamos a hablar de uno de los grupos principales de nutrientes que tenemos en nuestra alimentación y que corresponde al tema de los hidratos de carbono. La idea o el objetivo es discutir y tocar los puntos más relevantes desde el punto de vista nutricional que están relacionados con este grupo de macronutrientes. Comencemos y bienvenidos nuevamente. Muy bien, y como dijimos entonces, vamos a tocar los aspectos principales de este grupo tan importante de nutrientes. Yo diría que es uno de los grupos de nutrientes o de los nutrimentos más importantes que tenemos en nuestra dieta y de los cuales, pues, como objetivo principal trataremos de dejar algunos puntos claros, algunos conceptos en limpio, de manera que les quede una idea mucho más clara acerca de no solamente de la relevancia que tienen, sino de cómo es la forma correcta en que se deben consumir en la dieta. Por alguna razón que pues, tendría muchas explicaciones, los hidratos de carbono de cierta manera tienen mala fama, han caído en desgracia, por así decirlo, en muchas de las dietas que se hacen actualmente. Y en cierta manera, pues lo que queremos con esta presentación y con el tema que estamos discutiendo es de alguna manera reivindicarlos para que se le vuelva a dar el lugar que necesitan o que tienen o que merecen más bien dentro de nuestra alimentación. Lo primero que tenemos que decir al respecto de los hidratos de carbono es que es muy común encontrarlos con otros nombres en la literatura. Si aprecian la pantalla, pues uno se tiende pues como a sesgar, a utilizar un solo nombre, pero con los carbohidratos es frecuente encontrarlos en la literatura con con otras denominaciones. Ahí se están viendo algunas de las que son más comunes. Por ejemplo, el punto de carbohidratos, el nombre de carbohidratos sin duda alguna es uno bastante utilizado, que básicamente pues suena muy parecido a los hidratos de carbono, pero hago énfasis o llamo la atención sobre el término azúcar o azúcares, que es como comúnmente se conocen. Lo que pasa es que el término azúcar, como se podrán imaginar, pues tiene un sesgo, y es el hecho de que normalmente lo que nosotros llamamos azúcar es el azúcar de mesa, el azúcar con el que endulzamos las cosas, pero acá cuando nosotros referimos o nos referimos a los azúcares, debe quedar claro que nos estamos refiriendo es a un grupo de moléculas químicas, a los hidratos de carbono o carbohidratos, en el que se incluye obviamente el azúcar de mesa, el azúcar con que endulzamos, pero que no es solamente esa sustancia. Eso, pues el término azúcar es mucho más abarcante, incluye más sustancias químicas que el azúcar de mesa. Es sinónimo, digámoslo así, de carbohidratos o hidratos de carbono, y a veces a uno de pronto pues, se le va la palabra y lo utiliza, aunque pues uno prefiere utilizar hidratos de carbono. Y dos términos que son muy socorridos también es el de glúcidos y el de glícidos. Aquí me quedó con una pequeña error la imagen, pero es glícidos realmente. Y hace pues, referencia a lo mismo, estamos hablando de palabras que son sinónimas, ¿no? Glúcidos y glícidos es exactamente lo mismo. Entonces, resumiendo, estamos hablando de un grupo de moléculas que pues, precisamente son tan populares y tan importantes que de hecho tienen distintas acepciones o distintos nombres en la literatura, todos los cuales, como acabamos de decir, son sinónimos. La segunda cuestión importante para resaltar con respecto a los glúcidos o a los hidratos de carbono es la definición que tradicionalmente se encuentra dentro de los textos de bioquímica y dentro también de los textos de nutrición. Como decíamos hace un momento, estamos hablando de un grupo muy grande de sustancias químicas que, pues, si bien abarca diferentes moléculas, todas tienen en común el hecho de que son compuestos solubles en agua y que tradicionalmente están formados o que normalmente están formados por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, como bien dice aquí la imagen, la diapositiva. De hecho, esa es la razón por la que de pronto lo van a ver ahorita que estemos discutiendo otros aspectos. A veces uno los abrevia, para no copiar, pues obviamente carbohidratos, los abrevia de esta manera, aludiendo al hecho de que están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos pues un ejemplo del aspecto que tienen. Son unas sustancias de color blanquecino, mayormente, que tienen esa característica de ser solubles en agua y estar formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en un número que es variable, dependiendo pues obviamente de la molécula específica de la que estemos hablando. Pero esta es una definición que incluye pues o que podría ser extrapolable a todos los hidratos de carbono o a todos los azúcares en general.
Y una vez habiéndolos definido y diciendo las características químicas así muy grande, muy someramente que tienen, vamos a hablar de las funciones o por qué son tan importantes para el cuerpo humano. Hay que recordar una cosa importante y es que queremos dejar claro que los carbohidratos son muy importantes en la dieta humana, en el funcionamiento del cuerpo. En cierta manera, como dijimos hace un instante, reivindicarlos un poco. Una de las funciones que tienen los carbohidratos, que con seguridad muchos de ustedes ya conocen, es la función asociada a la energía. Ya sabemos de temas anteriores que de hecho los hidratos de carbono, los glúcidos, son el principal combustible que usan nuestras células. Cuando uno mira el requerimiento calórico, el requerimiento energético que tiene una persona, pues sabemos que por lo menos el 50 o 55% de la energía que necesita una persona diariamente, pues debería provenir en condiciones normales de los hidratos de carbono. Cuando nosotros decimos acá que es el 50 o 55% de la energía, estamos hablando de una dieta que esté bien balanceada o que sea una dieta promedio, pero no debemos olvidar que hay lugares en el mundo en donde por cuestiones económicas o por costumbres, a veces incluso los carbohidratos ocupan un porcentaje mucho más alto de la energía que le da la persona, es decir, el requerimiento calórico tiene una cantidad mayor de hidratos de carbono. Hay sitios del mundo donde, por cuestiones económicas principalmente, los hidratos de carbono ocupan el 80%, a veces inclusive hasta el 100% del requerimiento calórico de una persona, dan el 100% de la energía. Se podrán imaginar, pues obviamente que esto conllevará un estado de desnutrición, pero como decíamos hace un instante, en ciertas partes del mundo es así, más que todo por cuestiones económicas. Sin embargo, volviendo al punto donde estábamos, en una dieta normal, como dijimos, el 55% o por lo menos la mitad de la energía que necesita una persona debe provenir de este tipo de sustancias químicas. Esa sería la primera función, la de ser un combustible energético, que ya pues la hemos discutido con cierto grado de extensión en otro tema diferente. No podemos olvidar o no deberíamos olvidar también que además de ser una fuente importante de energía, los carbohidratos también reservan energía. A este respecto, tenemos que recordar que el hígado y que el músculo esquelético, nuestros músculos, tienen la capacidad de reservar glucosa, de reservar carbohidratos, de reservar energía en forma de una molécula que recibe el nombre de glucógeno. Como se recordará por el tema de metabolismo, pues esto es una molécula que realmente se comporta como una reserva de energía a corto plazo, porque realmente lo que dura es horas, no es comparable a la reserva de la grasa, pero sin duda alguna también hace parte de las funciones energéticas que tienen los hidratos de carbono. También de la mano de la función anterior, es decir, de la función energética, tenemos que decir o tenemos que mencionar que los carbohidratos también tienen funciones que van más allá simplemente del hecho de dar energía y de reservarla. De hecho, en cuanto a la función metabólica que tienen los hidratos de carbono, lo que tenemos que decir aquí es que gracias a ellos, por cuestiones fisiológicas que ya discutimos, los carbohidratos permiten que el cuerpo humano ahorre proteínas. Aquí tenemos que recordar lo que habíamos dicho en el tema de metabolismo, cuando especificamos qué pasaba en el cuerpo humano cuando se acababa la reserva de glucógeno. Pues bien, el hecho de que uno mantenga una ingesta de carbohidratos regular en la dieta y que parte, como decíamos ahora, del requerimiento energético provenga de los azúcares, de los hidratos de carbono, hace que el cuerpo conserve el material proteico o las proteínas en general. Sobre todo, pues estamos hablando de la masa proteica que está en los músculos esqueléticos, en la masa esquelética. Y también podemos decir que de la mano de esta función está precisamente el evitar los cuadros de cetogénesis o de cetosis, que como se recordará también por el tema de metabolismo, pues este es un estado que aparece, la producción de cuerpos cetónicos, cuando el cuerpo está movilizando en una cantidad importante las reservas de grasa que tiene o está, entre comillas, quemando grasa para sacar energía. Como decíamos hace un momento, entonces, o sea, no es solamente el hecho de dar energía, de servir de combustible para las células, de reservar energía, sino que de la mano de esa función, pues obviamente está el hecho de que permiten que el cuerpo mantenga un pool de proteínas, una masa constante de proteínas, o que las cuide, pues digámoslo así, y evitar estados que no siempre son deseables, como el de la cetogénesis o el de la cetosis, el de la producción de cuerpos cetónicos.
Muy bien. Entre los aspectos que nos interesa discutir de los hidratos de carbono o de los glúcidos, recuerden que son nombres sinónimos, vamos a tener en cuenta o vamos a discutir dos cosas importantes que son las que están viendo en la imagen. Primero que todo, cómo se clasifican. Y esto es uno de los puntos importantes para entender, digámoslo, una parte de cómo se comportan en el cuerpo metabólicamente y por qué al final, cuando concluyamos el tema, veremos que es más recomendable comer algunos o unos que otros. Vamos a utilizar dos criterios para clasificar los carbohidratos que son, primero que todo, una clasificación estructural, que es la misma que se estudia, de hecho, en química, en bioquímica, pues propiamente cuando se están estudiando, y una clasificación desde el punto de vista nutricional. Es decir, vamos a clasificar los hidratos de carbono siguiendo dos parámetros. Los dos parámetros, como bien nos ilustra la flecha, están interrelacionados, o sea, dependen el uno del otro y de hecho se tocan o se complementan como tal, como veremos a continuación. Comencemos entonces hablando de la clasificación estructural. Bueno, y con respecto a la clasificación estructural, que es la primera que, como dijimos hace un momento, vamos a estudiar, lo que vamos a tener en cuenta es el hecho de que los hidratos de carbono, como dijimos en la definición, son moléculas orgánicas. Eso se puede evidenciar pues, en esta imagen que está en la pantalla por el hecho de que si se ve el esqueleto de la molécula, pues lo que se está viendo realmente es una molécula química que está constituida por átomos de carbono. El esqueleto, pues como decíamos en algún momento, está hecho de átomos de carbono. Es una molécula orgánica en la cual aquí estamos viendo, pues, si se recuerda pues, la definición de lo que es molécula, un conjunto de distintos átomos. Esto realmente es una molécula de un carbohidrato. O lo que es lo mismo decir, si seguimos pues, los nombres que estábamos diciendo ahora, esto es también, podríamos decir, una molécula de azúcar. Y yo quisiera como llamar mucho la atención en esto porque de hecho el comprender que esto es una molécula de un carbohidrato, o lo que es lo mismo decir una molécula de azúcar, nos va a permitir entender en qué se basa la clasificación estructural. Si nosotros entendemos que esto es una molécula de azúcar o una molécula de un carbohidrato, a esa molécula de azúcar nosotros podríamos llamarla también simplemente una unidad de azúcar. Es decir, en este caso, para lo que necesitamos, los términos unidad de azúcar y molécula de azúcar son sinónimos, son lo mismo. Nuevamente, en lo que estamos viendo aquí en esta imagen, es simplemente eso, una molécula de un carbohidrato o una unidad de un carbohidrato. O lo que es lo mismo decir, estamos viendo una unidad de azúcar o una molécula de azúcar. Hay un detalle y es como lo vamos a ver enseguida, y es que los carbohidratos o los azúcares como tal, yo los puedo encontrar de distinta manera. O sea, la configuración de la molécula, la forma en que la molécula está, ¿cómo decirlo?, estructurada, puede ser de distinta manera, dependiendo de cómo se hallen. Por ejemplo, es frecuente que cuando los carbohidratos estén en estado sólido, las moléculas de azúcar que están formando esa sustancia estén en esta configuración, estén así como una línea, o que los carbonos estén como una línea, literalmente como se ve aquí. Pero cuando los hidratos de carbono, los carbohidratos, se mezclan con un solvente, recuerden que ahora decíamos que eran solubles en agua, es frecuente que la molécula de azúcar o que la unidad de azúcar pues se le una la cabeza a la cola, dicho de una manera coloquial, es decir, que este grupo que está aquí se una a los grupos que están al otro extremo y que la molécula se cierre sobre sí misma. Esa es la razón por la que si uno se mete a un libro de bioquímica o a un motor de búsqueda y pone la palabra estructura de los carbohidratos, a veces le van a salir estructuras o figuras como esta más bien, y a veces le van a salir figuras como esta. A lo que quiero llegar es que en los dos casos, tanto en este como en este, estamos viendo moléculas de azúcar. En este caso, pues podríamos decir que esto es una molécula de glucosa, en los dos casos. La única diferencia es que en este punto, aquí podríamos decir que la molécula está en un estado sólido, está en forma literalmente de un polvo, como decíamos ahora al principio, un polvo blanco soluble en agua, y en esta configuración o en esta forma estará es cuando está mezclada con un solvente, cuando está disuelta con algo. Esa es la idea. Y hago énfasis en esto porque es que muchas veces, como decía yo ahorita, las figuras que uno encuentra de los carbohidratos o de los azúcares en los libros, en los motores de búsqueda, pues tienen este aspecto. Quiero nuevamente hacer énfasis en que es lo mismo, simplemente que es un estado distinto de las moléculas dependiendo de si está sólida o si está disuelta con algo, pero en los dos casos son moléculas de azúcar. Cerrando ese paréntesis, volvemos a lo que estábamos diciendo.
Si yo encuentro esta imagen, entonces estoy hablando o estoy viendo una unidad de azúcar, o lo que es lo mismo decir, una molécula de azúcar. Y lo mismo, si yo encuentro esta imagen también será entonces una molécula de azúcar o una unidad de azúcar. Ese concepto es muy importante para poder entender la clasificación estructural de los carbohidratos. Y la razón es que desde el punto de vista estructural y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de las unidades de azúcar, nosotros podemos decir entonces que existen dos tipos principales de hidratos de carbono, según, recuérdenlo, la estructura, según la clasificación estructural que estamos diciendo. Hay un grupo de carbohidratos o existe un grupo de carbohidratos que se conocen de manera general con el nombre de azúcares simples. Y existe otro grupo de carbohidratos que se conocerá con el nombre de azúcares complejos. Cuando yo digo que son las dos principales, pues en cierta manera, pues eso es cierto, pero en cierta manera estoy generalizando porque entre esta clasificación o entre este tipo de carbohidratos y existe una clasificación intermedia que son los oligosacáridos. Sin embargo, aquí para efectos de lo que necesitamos no la vamos a incluir, vamos a quedarnos solamente con el concepto de que de todos los que yo puedo coger todos los carbohidratos que hay y clasificarlos según la estructura en simples y complejos. Habrá unos azúcares o carbohidratos simples y habrá unos azúcares y carbohidratos complejos. Y aprovechemos de una vez también la imagen que estamos viendo para que de una vez digamos que los azúcares simples serán los que incluyen o los que abarcan las sustancias o los carbohidratos que se denominarán monosacáridos y disacáridos. Y también que los carbohidratos complejos o los azúcares complejos incluirán a las sustancias que denominaremos polisacáridos. Ya volveremos sobre estos nombres nuevamente y utilicemos una imagen para tratar como de ilustrar esto que estamos diciendo. En esta imagen, de hecho, estamos viendo los azúcares simples. Debemos recordar nuevamente que son el primer grupo de hidratos de carbono que desde el punto de vista estructural nos interesa. Habíamos dicho ahora que los azúcares simples pues abarcan los monosacáridos y los disacáridos, y si tenemos eso en mente y nos vamos a la imagen siguiente, pues aquí podemos ver nuevamente los azúcares simples y nuevamente los monosacáridos y los disacáridos. Para entender qué son monosacáridos y disacáridos, y teniendo siempre en la mente que los dos son azúcares simples, tenemos que recurrir a lo que estábamos discutiendo hace un instante con respecto a lo que era una molécula de azúcar o una unidad de azúcar. Esta imagen donde habíamos dicho que esto era una unidad de azúcar. Pues bien, el término monosacárido, este término que está acá, que hace parte de los azúcares simples, hace referencia a esos azúcares o a carbohidratos o a glúcidos que están formados, como el mismo prefijo lo está indicando, es decir, como la palabra mono lo está indicando, están formados por una sola unidad de azúcar. De hecho, en la imagen están viendo 3 ejemplos, que son de hecho los que vamos a utilizar, de monosacáridos importantes para el cuerpo humano. Están viendo una molécula de glucosa, que pues, según lo que hemos dicho será un monosacárido. Están viendo también una molécula de galactosa, muy importante también en la dieta. Y están viendo una molécula de fructosa. En los 3 casos, lo que se está viendo aquí son monosacáridos, es decir, azúcares que están formados solo por una unidad de azúcar, cada uno de ellos. Cada uno es una sola molécula de azúcar. Con la misma lógica, y si eso está claro, en los azúcares simples, como decíamos hace un momento, se incluyen también los disacáridos. Y aquí lo que importa, nuevamente, es la palabra di o el prefijo di, que significa dos. Eso quiere decir entonces que los disacáridos serán azúcares o carbohidratos que estarán formados por 2 unidades de azúcar, como estamos viendo acá. Si analizamos con detalle la imagen, vamos a ver que esta estructura o esta figura que está aquí realmente tiene 2 unidades de azúcar, pero las 2 unidades de azúcar están puenteadas, están unidas a través de un enlace que incluye el oxígeno. Eso no pasaba en esta imagen, donde aquí podemos ver también azúcares, o sea, monosacáridos, pero están separados, o sea, no se ve ningún tipo de relación entre ellos. En los disacáridos sí existe esa unión. Y esa es la razón por la que precisamente se llaman disacáridos, aludiendo al hecho de que están formados por 2 unidades de azúcar ligadas entre sí. De hecho, ahí tenemos los 3 más relevantes, los 3 disacáridos más relevantes en la dieta humana. Ahora volveremos sobre esto, pero mencionémoslos de una vez. Serán la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la maltosa, que proviene de la digestión o de la fragmentación del almidón,
y la lactosa, que con seguridad pues el mismo nombre les dice de dónde se encuentra, que es propiamente en la leche. Entonces, recordando nuevamente, estamos hablando de azúcares simples, que serán, como dijimos, los monosacáridos y los disacáridos. Monosacáridos serán azúcares que estén formados solo por una unidad de azúcar, separadas, sin ningún tipo de ligazón entre sí, y los disacáridos estarán formados por dos unidades de azúcar. Dos unidades de azúcar que están unidas entre sí o que están ligadas, y eso es lo que les da precisamente la estructura tan característica que tienen de ser parejitas unidas como tal. Eso es, desde el punto de vista estructural, lo que nos interesa por ahora de los azúcares simples. No se les olvide que son tanto los monosacáridos como los disacáridos los que incluimos dentro del término de azúcares simples. Y volvemos a esta imagen para recordar nuevamente que además de los azúcares simples, además de los carbohidratos simples, los que estábamos viendo, hay otro grupo muy grande también de hidratos de carbono que se corresponden o que se denominan complejos, los polisacáridos, como estábamos diciendo. Y si seguimos la lógica de cómo estamos tratando, pues como de clasificarlos, recuerden que decíamos que los simples, que eran los monosacáridos y disacáridos, pues el nombre mono y di hacía referencia era al número de unidades de azúcar o de moléculas de azúcar que encontrábamos. A lo que quiero llegar es que si vamos a hablar de los polisacáridos, por ejemplo, pues lo que tendremos que tener entonces presentes es que los polisacáridos, como su mismo nombre lo está indicando, van a estar formados por muchas unidades de azúcar. Serán estructuras que estarán hechas o sustancias que estarán hechas por muchas moléculas de azúcar. La imagen que mejor nos ilustra esto es esta que se está viendo aquí. Ahí se puede apreciar claramente los polisacáridos, la estructura o la forma que tienen molecularmente hablando los polisacáridos. Si detallamos la imagen, se puede ver en cada una de ellas las unidades de azúcar, las moléculas de azúcar. Acá, por ejemplo, estamos viendo un azúcar que ya habíamos mencionado nosotros, el glucógeno, un carbohidrato que lo mencionamos en la parte de metabolismo, y se puede ver cómo realmente es un polisacárido, está formado por más de 12 unidades de azúcar o simplemente por muchas unidades de azúcar. Aquí se ve en cada una de estos hexágonos que están aquí, pues realmente es una unidad de azúcar o una molécula o un monosacárido como tal. Esto, si se analiza la imagen, pues lo que está mostrando la imagen es una ampliación de esta pequeña fracción de la molécula, pero como se ve muy claramente, la molécula es mucho más grande. Realmente los polisacáridos tienen una gran cantidad de unidades de azúcar. ¿Cuántas? Podemos hablar tranquilamente de 200, 300 unidades de azúcar, como se puede, por ejemplo, ver en estas dos imágenes que están aquí. Aquí se ve realmente una molécula muy compleja, muy ramificada, pero se logran percibir cada una de las unidades de azúcar que están conformando la estructura, esos pequeños puntos que se ven como si fuera una camándula o un rosario unido. Ahí estamos viendo, de hecho, la estructura que tiene el almidón, la amilopectina o la amilosa, pues como se conoce normalmente, y el glucógeno, que es el que estábamos mencionando y el que mencionamos pues en la parte de metabolismo. Ambos son polisacáridos, es decir, ambos están formados por una gran cantidad de unidades de azúcar. Esa es la idea pues como principal. Para recordar entonces, dos grupos de carbohidratos desde el punto de vista estructural, simples y complejos. Los simples son los que están formados por una o dos unidades de azúcar, como claramente esbozamos aquí, monosacáridos, disacáridos, y los complejos serán los que están formados por muchísimas unidades de azúcar, que los dos ejemplos más relevantes para la dieta humana son básicamente la amilosa o el almidón y el glucógeno como tal, o glicógeno como también se llama. No son los únicos polisacáridos, hay que hacer la aclaración. Hay otros que también tienen relevancia para la dieta, que son la celulosa y la hemicelulosa, pero esos están en un contexto diferente y por eso no los incluyo dentro de estos ejemplos. Bueno, la idea es que eso es lo que se debería pues como conocer o saber de la clasificación estructural. También la idea no es profundizar mucho pues en la parte química, en la parte bioquímica, porque no es el objetivo de esta presentación. Aquí lo que se pretende es tener simplemente como el conocimiento, como la idea de que hay unos carbohidratos que son simples, unas estructuras que se llaman en general carbohidratos simples, y unas que llamaremos carbohidratos complejos. Esa es como la idea: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dejemos la clasificación estructural ahí y pasemos entonces a la otra, a la que también nos interesa, que se relaciona, como dijimos ahora, o se basa también
o está basada en la clasificación estructural. Hablemos entonces de la clasificación nutricional. Bueno, y mientras la clasificación estructural de los glúcidos, de los hidratos de carbono, se basaba en la estructura molecular, es decir, en el número de unidades de azúcar que tenía cada molécula, la clasificación nutricional se basa en otro parámetro completamente distinto. Desde el punto de vista nutricional, nosotros podemos decir que según cómo se comportan los hidratos de carbono en el sistema digestivo, habrá dos clases o dos tipos de carbohidratos. Unos que llamaremos carbohidratos absorbibles y unos que llamaremos carbohidratos no absorbibles. Aunque la idea pues es definirlos, yo creo que las palabras o el término absorbible y no absorbible pues es bastante gráfico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de carbohidratos absorbibles en la alimentación humana, estamos hablando de glúcidos o de hidratos de carbono que pueden ser digeridos o pueden ser metabolizados por el sistema digestivo y que obviamente van a pasar a la sangre, es decir, se van a absorber, se van a asimilar y nos van a servir o van a servir en el cuerpo como fuentes de energía y como pues todo lo que ya mencionamos con respecto al metabolismo energético. Es decir, son carbohidratos que tienen la capacidad, o más bien que el sistema digestivo tiene la capacidad de digerirlos, de procesarlos para poder aprovecharlos energéticamente. Esa es la idea. Y con la misma lógica, los carbohidratos no absorbibles, pues eran simplemente carbohidratos que por sus condiciones químicas, por sus características, no pueden ser procesados por el sistema digestivo. Es decir, los jugos digestivos potentes, pues obviamente como son con muchas moléculas, no les hacen absolutamente nada. No tienen la capacidad química, los jugos digestivos, de procesarlos, descomponerlos, digerirlos para que finalmente se absorban. Es decir, no pasan a la sangre, no se asimilan, no se absorben. De hecho, esos carbohidratos que son no absorbibles por esa característica que mencionaremos más adelante, es que se denominan normalmente fibra dietética o fibra dietaria. De hecho, vamos a ver ya pues, más adelante en esta misma presentación que los carbohidratos de tipo no absorbible son precisamente los que conforman la fibra dietética o la fibra dietaria. Son carbohidratos, sí, pero ya no servirán para dar energía ni para todo lo que normalmente hacen los hidratos de carbono en la sangre y en las células por el hecho de que, como dijimos, pues no se absorben. Básicamente no se pueden procesar, no se pueden absorber ni digerir. Ahora bien, desde el punto de vista nutricional, los carbohidratos absorbibles principales van a ser estas sustancias que están aquí. Es decir, recuerden que cuando digo carbohidratos absorbibles, son aquellos que eventualmente pues sí nos pueden dar energía, que pueden pasar a la sangre, lo que decíamos hace un instante pues en cuanto a lo que los caracterizaba como absorbibles. Por ejemplo, los tres principales monosacáridos absorbibles, es decir, que pueden pasar a la sangre, ir al hígado y generar todos los cambios metabólicos que normalmente hacen los glúcidos, son estos tres. Primero que todo, la glucosa, que como se sabrá, pues es el carbohidrato más usado o la principal fuente de energía para las células de nuestro cuerpo. Ese sería uno, y no solamente uno, el principal, como dijimos. Dos, la galactosa, que es otro monosacárido también. Estos son monosacáridos para que se acuerden o para que recuerden. La galactosa, que es un monosacárido también absorbible. Yo me lo tomo, yo lo consumo y pasa a la sangre y sirve para sacar energía también. Y la fructosa, que ya veremos en su momento de dónde proviene, pero que la idea pues también es que es un monosacárido. Estos tres son los que eventualmente pueden pasar a la sangre, dar energía, etcétera, etcétera, etcétera. También existen disacáridos absorbibles, que son estos que están acá, en este paquetico o en este grupito de nombres. Primero, la sacarosa, la que se conoce normalmente con el nombre de azúcar de caña o azúcar de mesa, la misma que encuentro en la miel, la panela, las frutas, etcétera, etcétera, y que no será otra cosa que dos moléculas de glucosa y de fructosa. Nótese, hay un detalle sobre el que quisiera llamar la atención, y es que en última instancia, estos disacáridos que están aquí no son otra cosa que combinaciones de los monosacáridos. Es como si estas fueran las fichas básicas, las piezas básicas, las moléculas básicas, y las distintas combinaciones entre ellos, pues van a dar lugar a los disacáridos que yo voy a encontrar en la dieta. Desde este punto de vista, pues solamente miren la sacarosa, los monosacáridos, las dos unidades de azúcar que forman la sacarosa son la glucosa y la fructosa. Miren, por ejemplo, la lactosa,
¿por qué está formada? Por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y miren la maltosa, que está formada o estará formada por 2 unidades de glucosa. Esa es la idea, o sea, la idea es que estos disacáridos también son absorbibles, yo los encuentro en los alimentos, y al final de cuentas pues son parejas, pero de los monosacáridos básicos, de las moléculas básicas que son en última instancia las que aprovechan mis células. En cuanto a esta sustancia, podemos decir que este es el polisacárido absorbible que nosotros realmente consumimos, que nuestro cuerpo encuentra en los alimentos, el almidón, o la que mencionábamos ahorita antes como amilopectina o amilosa. Llamémoslo almidón para no complicar mucho las cosas. El almidón también cumple en cierta manera lo que estábamos diciendo ahorita de estar formado por unidades de estos mismos 3. Realmente es solo glucosa. Para desenredar un poco el asunto, realmente una molécula de almidón va a ser un conjunto de muchísimas glucosas. Aquí pues yo lo expreso tratando pues de ilustrar que son moléculas de glucosa por un número muy alto, que pueden ser 200, 500 o un número que en general es muy alto, pero en última instancia todo almidón estará hecho de puras moléculas de glucosa, que como dijimos ahorita, pues es sin duda el principal monosacárido para nosotros. Esos serían, como acabo de mencionar, los tres grupos más bien de carbohidratos grandes absorbibles que aprovecha el cuerpo humano. Los 3 monosacáridos, las mezclas en parejas de estos monosacáridos, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, y el almidón, que es el que encuentro, pues, como ustedes recuerdan, en los cereales, las hortalizas, los tubérculos, que serán también moléculas de glucosa, pero que vienen en otra forma distinta, en otra presentación diferente, por así decirlo. Bueno, y hablemos a continuación entonces de dónde vienen estos carbohidratos absorbibles, yo o mi cuerpo o pues la dieta humana, de dónde los obtiene. Para esto vamos a tratar como de clasificarlos o de basarnos en la clasificación estructural que decíamos ahora. Por ejemplo, las fuentes principales de monosacáridos y de disacáridos en la dieta humana son las que se están viendo en la pantalla. Creo que es fácil reconocer los alimentos que están ahí. Por ejemplo, aquí tenemos la miel de abejas, pura, obviamente. Tenemos las frutas en todo su esplendor y en toda su variedad. Tenemos la leche, que ya pues hablamos de si era prudente o no consumirla por otras cuestiones. Tenemos la caña de azúcar y los derivados de la caña, que son el azúcar y la panela propiamente, y la melaza, podríamos incluirla también ahí. Y tenemos esto, que volveremos en un momento a mencionarlo como tal, los productos industrializados, que son ricos en azúcar, sin duda alguna. Estas que están aquí, diría yo, son las principales fuentes de azúcares simples como tal. Recuerden el término azúcar simple nos engloba 2 grupos de moléculas que son los monosacáridos y los disacáridos. Dicho de otra manera, estas son las fuentes que yo voy a tener para mi cuerpo, para mi dieta, las fuentes que voy a tener de glucosa o las fuentes de fructosa o las fuentes de galactosa o las fuentes también de sacarosa o las fuentes de maltosa y las fuentes, obviamente, de lactosa. Esa es la idea, azúcares simples como tal. Recuerden pues la clasificación estructural. La cuestión es que pues, cada uno de ellos aportará distintos tipos de monosacáridos y disacáridos, pero la idea a recordar es que, con excepción de pronto de la leche, que el carbohidrato que aporta, el disacárido que aporta es la lactosa, que estará formado, como recuerdan la imagen anterior, por una glucosa y una galactosa, unas moléculas de glucosa y galactosa. Con excepción de la leche, prácticamente yo voy a encontrar en todas estas fuentes, es decir, la miel, las frutas, la caña, la panela, etcétera, etcétera, yo voy a encontrar glucosa, fructosa o una mezcla o una unión más bien de glucosa con fructosa, que en este caso sería la sacarosa. Es decir, cuando yo miro, nuevamente hago otra vez énfasis sacando la leche pues, de este paquete. Cuando yo miro qué me aporta la miel, por ejemplo, o qué me aportan las frutas, o qué me aporta el azúcar, la panela e inclusive los productos industriales que están hechos obviamente con azúcar, pues lo que yo voy a encontrar es que son fuentes de este grupo de sustancias que están aquí, en mayor o menor cuantía. ¿Depende de qué? Pues depende del producto, depende del procesamiento, depende en el caso, por ejemplo, de las frutas, depende del grado de madurez de la fruta.
Hay frutas que aportan sacarosa, por ejemplo, pero que si están muy maduras aportarán glucosa libre o fructosa libre. Dependerá, por ejemplo, de, no sé, del producto como tal, de la fruta como tal, porque habrá frutas con mayor contenido en dulce, en azúcares simples que otras, y así. Pero la idea es que tanto la miel, las frutas y todo lo que mencionamos ahí, la caña de azúcar, etcétera, son básicamente fuentes de glucosa, de fructosa o de la combinación de ambas, como decíamos, que básicamente es la sacarosa como tal. Ahora, sería muy difícil y muy dispendioso y no tendría sentido pues ponernos a decir exactamente qué encuentro aquí, en qué porcentaje glucosa, en qué porcentaje fructosa, en qué porcentaje sacarosa, sino que quedémonos más bien con el concepto de que en todas estas fuentes, la miel, el azúcar, la panela, las frutas y los productos industriales, yo lo que encuentro son una mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa, que vuelve y juega, son glucosa y fructosa, pero unidas al final de cuentas. La leche, particularmente, que es otra fuente de azúcares simples, como se recordará, pues es rica en lactosa. Ya lo dijimos hace un instante, volvámoslo a repetir. La lactosa es un disacárido y cuando yo miro de qué está conformada o cómo está conformada la lactosa, pues se recordará, aquí se puede ver, que está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Esa es la idea. Realmente la leche lo que aporta, pues también aporta glucosa, como se puede ver aquí, pero aporta una molécula que solamente se encuentra en la leche. Solamente la encontramos en productos animales pues, o derivados de la leche como tal, que es la galactosa. Esta no la voy a encontrar en ninguna fuente de las que acabamos de mencionar. Yo ni en las frutas, ni en la miel, ni en la panela voy a encontrar galactosa, solamente en la leche. Esa es la idea y esas son las fuentes principales de carbohidratos simples. Ahora, también dijimos hace un instante que el almidón es un carbohidrato absorbible, útil para el cuerpo humano, que pasa a la sangre y que da energía. Recuerden que dijimos que eran simplemente muchas moléculas de glucosa, muchas, es un polisacárido, un azúcar compuesto o complejo. ¿Cuáles son las fuentes de almidón? Y aquí es sencillo porque no es sino recordar lo que ya mencionamos cuando estuvimos hablando de pirámide alimenticia y de grupos de alimentos vegetales. Recuerden que las fuentes principales de almidón pues son básicamente lo que está en la base de la pirámide, los cereales, las hortalizas, los tubérculos, con todos los vegetales o con todos los representantes de cada uno de esos grupos. Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta imagen, aunque es una imagen ilustrativa, orientativa, se puede ver, por ejemplo, el pan de cualquier grano de cereal, puede ser de trigo, a pesar de que hablamos mal del trigo, si lo recuerdan, pero pueden ser pan de centeno, de mijo, de avena, de cualquier cereal en general, pues para no puntualizar. Ya ustedes sabían, por lo que hemos dicho tantas veces, que los cereales son ricos en almidón. Esa es una fuente importantísima de carbohidratos o de almidón en la dieta. Aquí tenemos otras, por ejemplo, tubérculos, aquí se ven papas, se ven yucas, se ven algunas legumbres, por ejemplo, en esta imagen se ven aquí guisantes, parecen, o se ven aquí, por ejemplo, otras legumbres. Recuerden que las legumbres también eran ricas en almidón, o por lo menos también traían polisacáridos, particularmente pues almidón, entre otros, etcétera. Entonces, estas son como las fuentes principales de almidón, de donde yo precisamente voy a encontrar los carbohidratos absorbibles del tipo almidón, que son los que necesita mi cuerpo en mayor cantidad. Ya vamos a ver por qué. Bueno, y si recuerdan lo que dijimos en la introducción de este tema, decíamos algo como que los carbohidratos tenían mala reputación, que los carbohidratos propiamente eran nutrientes, era un grupo de nutrientes que de cierta manera había caído en desgracia y que la gente por algunas razones, o por muchas razones de hecho, algunas justificadas y otras no, tendía a suprimirlos de la dieta o a sacarlos de la dieta. Parte de eso, parte de esa mala fama que tienen, parte de esa desgracia en la que cayeron, pues depende mucho, está más relacionada con nosotros, con la forma en que nosotros seleccionamos los hidratos de carbono en la dieta. De hecho, lo que quiero mencionar a continuación, habiendo pues ya establecido cómo se clasifican estructuralmente, cómo se clasifican nutricionalmente, es qué tipo de carbohidratos sería más recomendable consumir. En cierta manera, como dijimos, para reivindicarlos un poco y para volverles a dar el lugar que se merecen y que deberían tener en nuestra dieta, porque no en balde. Recuerden que dijimos que pues, la mayor cantidad de energía, como dijimos en la dieta humana, pues debe venir de los carbohidratos. Aquí les dejo nuevamente el porcentaje que estuvimos manejando o sea, la idea pues es como recordar que de toda la energía que yo necesito diariamente, el 55% de esa energía, o sea, más de la mitad, debe provenir de los carbohidratos. Pero entonces cuando uno deja
las cosas así, en cierta manera está contribuyendo a que los carbohidratos tengan mala reputación. Por lo mismo, porque pues, si decimos simplemente que los carbohidratos deben dar la mayor parte de la energía en la dieta humana, estamos diciendo solamente la mitad del cuento, estamos contando la verdad a medias. La idea es que si bien es claro que los carbohidratos tienen que dar o deberían dar la mayor parte de la energía en mi dieta, hay que saber escoger las fuentes de carbohidratos, porque no todos los azúcares absorbibles, o sea, no todo lo que es glucosa, lo que es fructosa, lo que es lactosa o almidón, se comportan de la misma manera en el cuerpo, y eso es lo que quiero ilustrar a continuación. ¿Cuáles son los carbohidratos que yo debería escoger? ¿Cuáles son los alimentos, fuentes de carbohidratos ricos en carbohidratos que yo debería escoger para que este 55% de la energía que necesito pues no me afecte, es decir, no juegue en contra mía ni afecte mi salud? Veamos cuáles son o qué criterios debería tener en cuenta yo para poder escoger adecuadamente las fuentes de carbohidratos en la dieta. Y uno de los criterios, no sé si obvios, pero uno de los criterios fundamentales para escoger cuál fuente de carbohidratos es la mejor para el cuerpo humano, digamos que, o dos criterios serían estos dos que aparecen en la imagen. El primero de ellos es el valor nutricional que tiene la fuente de carbohidratos. Y hago paréntesis, me detengo un momento para llamarles la atención sobre lo que están las imágenes. Aquí en estas imágenes estamos viendo distintos alimentos, si es que esto puede llamarse alimento, pero estamos viendo distintas fuentes de carbohidratos para el cuerpo humano, que son de hecho consumidas regularmente, o que por lo menos sabemos que la gente las consume regularmente. Estamos viendo, por ejemplo, un producto industrializado, estamos viendo una chocolatina, estamos viendo también aquí otro producto industrializado muy famoso, y estamos viendo alimentos que se dan naturalmente o que se producen naturalmente, como la miel, por ejemplo, o como las frutas, ¿sí? O como estos alimentos que están aquí, hortalizas, setas, etcétera, etcétera. Y vemos aquí productos derivados de cereales. Recuerden que todas, en general, son fuentes de carbohidratos, que es precisamente a lo que queremos llegar. ¿Cuál sería la fuente ideal? ¿Qué debo tener en cuenta yo para escoger adecuadamente la fuente de carbohidratos? Pues bien, si tomamos en cuenta entonces el valor nutricional, creo que no hay mucho que decir. Cuando comparamos el valor nutricional, es decir, el valor biológico, la cantidad de nutrientes esenciales y lo bueno que puede aportar un alimento al cuerpo humano, además de los carbohidratos, creo que ustedes coincidirán conmigo en que no necesariamente esto es la fuente nutricional ideal de carbohidratos, mucho menos esto que está acá. ¿Por qué razón? Pues primero que todo porque son productos industrializados, ricos en una gran cantidad de sustancias que, como ya mencionamos alguna vez, pues pueden ser peligrosas. Ya hablaremos de eso nuevamente cuando hablemos de la inocuidad. Pero adicional a eso es el hecho de que estos productos aportan carbohidratos, muchos por cierto, aportan una gran cantidad de energía en forma de carbohidratos, pero realmente no aportan nada más. Es decir, en el caso concreto, aquí pues sí señalemos con el dedo, en el caso concreto, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, de la Coca-Cola o de las bebidas gaseosas en general, de las bebidas industriales, realmente lo único que uno encuentra aquí es agua y azúcar. Y eso sería lo único, entre comillas, que podría aprovechar el cuerpo humano cuando uno consume un alimento como este. Yo me tomo una bebida de estas y realmente lo único que, pues, aunque pues, no estoy siendo completamente pues, veraz en lo que estoy diciendo, lo único que podría aprovechar mi cuerpo, lo que más aprovecharía mi cuerpo sería, digámoslo, el azúcar, es decir, la energía y obviamente el agua, y no más. Es decir, esto es lo que tradicionalmente la gente tiende a llamar calorías vacías. Es energía, mucha por cierto. Recuerden que ya habíamos mencionado que esto daba por lo menos unas de 160 a 180 kilocalorías de energía, pero no aporta nada más. Aquí yo no voy a encontrar vitaminas, yo no voy a encontrar minerales, yo no voy a encontrar fibra, no voy a encontrar grasas insaturadas, aminoácidos, cosas que mi cuerpo necesita, además de la energía. Queda mejor presentado, de hecho, este producto, por ejemplo, que si bien aporta mucha energía, porque es muchísima energía, y las invito a que simplemente lean la tabla nutricional, pues aquí están aportando también grasa, proteína, otras cosas que de pronto el cuerpo puede utilizar. Pero volviendo a la esencia de lo que estamos discutiendo, no son las fuentes ideales. ¿Por qué razón? Porque primero que todo son fuentes hipercalóricas, con todo lo que eso implica para el metabolismo, o sea que uno reserva energía, que aumente de peso, un balance pues calórico positivo. Y dos,
realmente no son las mejores fuentes de fibra, de aminoácidos, de grasas buenas para el cuerpo, etcétera. Es decir, son fuentes muy malas. Y a pesar de que aportan carbohidratos, no son las fuentes ideales. Ahora, si lo tomamos en comparación como, por ejemplo, pues con esto, por ejemplo, con las frutas, aquí también nosotros vamos a ver que las frutas, por ejemplo, pues sí, ya lo vimos, de hecho, aportan azúcares, aportan glucosa, fructosa, sacarosa, azúcares simples como tal. Pero la cuestión es que parejo con este azúcar que están aportando estos productos, vienen muchas más sustancias nutritivas que son aprovechadas por el cuerpo. Con esto yo consumo fibra dietética y consumo agua estructurada, si recuerdan lo que mencionamos del agua estructurada, consumo vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes que pueden tener algún efecto farmacológico en el cuerpo. Es decir, son mucho más aprovechables para el cuerpo que la energía que yo encuentro acá. Difícilmente uno podría decir que estos son calorías vacías propiamente, porque si bien aporta calorías, tienen una cantidad muy alta de sustancias químicas, incluso de sustancias químicas buenas. Incluso en el caso de la miel de abejas, suponiendo que sea pura, pues la miel también es una fuente muy alta de azúcar y una fuente importante de carbohidratos simples. Otra vez, fructosa, glucosa, sacarosa, pero en la miel yo encuentro cosas buenas, yo encuentro minerales, encuentro vitaminas, porque al final de cuentas es un producto que producen naturalmente las abejas, por eso hacíamos énfasis de que fuera pues natural, y sí, sí da azúcares simples, da fructosa, glucosa, pero dan también cosas de valor nutricional para el cuerpo. Pasa lo mismo con este producto, por ejemplo, con un pan integral y con un pan blanco, con estas setas, con estas hortalizas, etcétera, etcétera. Hay que mencionar, hay que tener en cuenta siempre el valor nutricional, lo que me aporta la fuente que yo escojo de carbohidratos. Eso es lo primero. Uno debería escoger como fuentes principales de carbohidratos en la dieta algo que, además de carbohidratos, de otras cosas que el cuerpo necesita. Si tomamos en cuenta eso, pues podemos decir entonces que esta sería muy buena fuente de carbohidratos, o que esta que está aquí sería muy buena fuente de carbohidratos también para el cuerpo humano. E incluso en el caso de este producto, un derivado de un cereal, ya mencionamos, ya explicamos alguna vez que era mucho mejor el valor nutricional que tenía un cereal integral, una harina entera, que una harina blanca. No volveremos otra vez sobre lo mismo, pero lo que me sirve pues para ilustrar lo que trato de ejemplificar aquí, que uno tiene que cuidar el valor nutricional de la fuente de donde está consumiendo los carbohidratos. Lo segundo es la inocuidad, es decir, qué tan dañina para el cuerpo, para mi sistema, es la fuente que yo me estoy consumiendo. Y aquí vuelve y juega, es exactamente lo mismo. Estas fuentes de carbohidratos, pues sí, son fuentes de carbohidratos, pero realmente los efectos que causan en el cuerpo humano a mediano o a largo plazo realmente no son adecuados. ¿Por qué razón? Porque además de los carbohidratos y cualquier nutriente que pueda venir aquí por accidente, traen sustancias que de hecho generan efectos deleterios en el cuerpo. Un ejemplo de esto, para no ir más lejos, es el ácido fosfórico que tiene la Coca-Cola. Entre las muchas cosas que tiene, además del azúcar, el agua, el color caramelo y la cafeína, esta bebida trae una cantidad muy alta de ácido fosfórico que pues no me voy a extender diciendo para qué sirve o por qué se lo echan, pero la cuestión es que ese ácido fosfórico, cuando ingresa al cuerpo humano, de alguna manera desequilibra los niveles de calcio y fósforo que tiene el organismo y favorece que uno haga un cuadro de osteoporosis o de osteopenia precozmente. Es decir, esta bebida es mágica para acelerar la pérdida de calcio de los huesos gracias al ácido fosfórico que tiene la bebida, solo por dar un ejemplo. Es decir, no es que sea la fuente más inocua, genera efectos malucos, efectos dañinos, sin contar el color caramelo y todo lo otro que tenga como tal. Lo mismo pasa acá. Puede que esa tenga un valor nutricional un poco más decente que la Coca-Cola, pero sigue siendo un producto industrializado que tendrá obviamente preservantes, aditivos, emulsificantes y cosas que en teoría no deberían ingresar al cuerpo humano. No son las mejores fuentes, ni mucho menos las más inocuas. No se podrían comparar a esto, a unas frutas, por ejemplo, que sean orgánicas, o a este tipo de vegetales si son orgánicos, o incluso a la miel, que como decíamos ahora, pues es una fuente alta de carbohidratos, pero aún así es un producto que trae vitaminas, minerales y obviamente no es tan tóxico o no será tóxico como lo puede ser una gaseosa, por así decirlo. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta para saber qué fuentes de carbohidratos son mejores para el cuerpo humano, para nosotros,
son el comportamiento metabólico que tienen esos carbohidratos en el cuerpo. Recuerden que estamos hablando de carbohidratos absorbibles, es decir, los que el cuerpo puede aprovechar, que puede absorber, puede digerir, etcétera, etcétera, etcétera. Este criterio es muy importante tenerlo presente, porque así como ahora decíamos que para escoger las fuentes de carbohidrato en la dieta uno debe tener en cuenta qué tanto alimenta lo que me aporta los carbohidratos y qué tan dañino es, también hay que tener presente cómo se comportan metabólicamente los carbohidratos en la dieta. ¿A qué quiero llegar? Primero que todo vamos a hacer un paréntesis aquí y recordemos algo que ya pues, se revisó en el tema del sistema digestivo, y es que los carbohidratos, o más bien los alimentos que aportan carbohidratos en la dieta, pues tienen que seguir un proceso digestivo. Aquí se puede, pues, aquí está ejemplificado de manera muy simple, muy esquemática, pero creo que se entiende. Es decir, uno se come una fuente X de carbohidratos, cualquier cosa, llámenlo un derivado de un cereal, o llámenlo un queso, llámenlo frutas, llámenlo hortalizas, lo que sea. Y la idea es que esos carbohidratos tienen que pasar por el sistema digestivo. Al final de cuentas, deben pasar por un proceso determinado para que finalmente se puedan absorber y llegar a la sangre, como alguna vez ilustramos cuando estábamos en la parte de metabolismo. Ya habíamos dicho que pues uno digiere los carbohidratos y simplemente las glucosas, que es lo que sobra pues realmente de la digestión de cualquier tipo de carbohidratos, principalmente, es lo que llega a la sangre, al plasma sanguíneo. Pero la cuestión es que la velocidad con que se digieren los carbohidratos y la velocidad con la que pasan los carbohidratos desde el sistema digestivo cuando son digeridos hacia la sangre no es igual para todos los carbohidratos. Llegados a este punto, es muy importante recordar lo que mencionamos en la estructura molecular, que era precisamente la razón por la que se estaba haciendo énfasis en eso. Cuando yo me como cualquier alimento que tenga carbohidratos, llámelo como dijimos, como quiera, en última instancia, recuerden que el sistema digestivo lo que debe hacer es descomponer los carbohidratos, lo que yo me comí, el alimento que yo me comí, estoy hablando pues de carbohidratos solamente, a las formas más simples posibles que tienen esos carbohidratos. Aquí es donde yo vuelvo y pongo nuevamente esta imagen, la imagen de las moléculas, de las unidades de azúcar. Cuando yo como, por ejemplo, una fuente cualquiera de un carbohidrato en la dieta, por ejemplo, almidón, recuerdan el almidón que dijimos que era básicamente muchas glucosas, 200, 500 glucosas, que tenía más o menos este aspecto. Si lo recuerdan, aquí se ven las unidades de glucosa, cada puntico de estos. Mi sistema digestivo tiene que hacerle una serie de procesos para que finalmente ese almidón logre convertirse en glucosas. Es decir, yo me como un almidón en la dieta, independientemente de la fuente que venga, y si recordamos que eso está hecho de muchas glucosas, muchas unidades de azúcar, mi sistema digestivo tiene que tomarse el trabajo de literalmente cortar las unidades de azúcar para liberar glucosas, para liberar las pequeñas moléculas de glucosa, que son las que en el intestino van a pasar a la sangre. Eso toma tiempo. De manera que cuando yo consumo, por ejemplo, un polisacárido, un carbohidrato complejo, el almidón, pues básicamente que es como el que consumimos, desarmar todo esto en el sistema digestivo toma tiempo. Esa es la idea que debe llevarse. Esto tiene que ser llevado hasta glucosa, hay que partir todas las moléculas de glucosa. Pero si he sido claro con lo que estoy diciendo, pues entonces no será el mismo tiempo lo que se demora la digestión de un polisacárido del almidón a lo que se demora, por ejemplo, la digestión de un disacárido o de un monosacárido. Si estamos siendo como coherentes con lo que decimos, creo que coincidirán conmigo en que cuando yo me como una fuente en la dieta de carbohidratos simples, entiéndanse de monosacáridos, es decir, yo me como algo que traiga glucosas o solo fructosa o solo galactosa, que no existe pues algo que traiga galactosa, pero sí glucosa y fructosa de pronto. Cuando yo me como eso o me como un disacárido cualquiera, el azúcar de caña, por ejemplo, la sacarosa o la lactosa, eso para desarmar eso desde el punto de vista digestivo, por el hecho de que tiene menos moléculas, eso demora menos. Es decir, la digestión de los polisacáridos, de los carbohidratos complejos, es mucho más demorada en el tiempo que lo que puede ser la digestión de los carbohidratos simples. Incluso en el caso de los monosacáridos, pues ya vienen digeridos, o sea, ya vienen en una forma que es aprovechable o que puede pasar directamente y rápidamente, y esa es la palabra, rápidamente hacia la sangre.
Lo que quiero decir simplemente es que hay que tener en cuenta para escoger las fuentes de carbohidratos la velocidad de digestión. Normalmente, y el concepto es este, los polisacáridos tienden a demorarse más para digerirse. Los monosacáridos y los disacáridos, pues obviamente son azúcar o carbohidratos que son fuentes más rápidas, dan energía, de hecho, más rápidamente, porque el intestino y el sistema digestivo los puede aprovechar más rápidamente. Es decir, el viaje desde el alimento hasta el plasma sanguíneo será siempre más rápido para los azúcares simples que para los azúcares complejos, por lo que estábamos hablando, porque digerir un polisacárido toma tiempo. Y de la mano de esto, que es precisamente el comportamiento en el intestino, el comportamiento metabólico, es que viene un concepto que nos debe servir a todos para saber exactamente, y ya para redondear la idea, acerca de qué carbohidratos debo escoger en la dieta. El índice glucémico o el índice glicémico de un alimento. Yo creo que ese es uno de los criterios principales para uno saber exactamente cuáles son las mejores fuentes de carbohidratos. Esto, obviamente, aunado a lo que mencionábamos ahora del valor nutricional y de la inocuidad de la fuente. ¿Y qué es el famoso índice glicémico o índice glucémico de un alimento? Pues realmente es el concepto que resume todo lo que acabo de decir, toda la perorata que acabo de hacer acerca de que hay carbohidratos que se demoran más en digerirse y carbohidratos que se absorben más rápido que otros. Eso es todo. Eso se puede medir tangiblemente con algo llamado el índice glucémico o índice glicémico. ¿Qué es? Es lo que aparece en la imagen. Es simplemente la velocidad con la que un alimento que posee o que tiene carbohidratos en la dieta sube el nivel de azúcar en la sangre. No se les olvide que, volvemos a ver esta imagen otra vez, que yo me como cualquier carbohidrato y eso tiene que pasar por el sistema digestivo y terminará en el plasma sanguíneo. Listo. La idea es, entre más rápido suba el nivel de azúcar, el alimento que yo me comí que trae carbohidratos, yo digo simplemente que mayor será el índice glucémico. Nuevamente, entre más rápido suba el nivel de azúcar en la sangre, un alimento cualquiera que traiga carbohidratos, más alto será el índice glucémico de dicho alimento. Y obviamente, pues al contrario, entre más se demore, entre más lento sea la velocidad con la que cualquier alimento que aporte carbohidratos me suba el azúcar en la sangre, la glucemia, menor será el índice glucémico. Para ilustrar esto, pues tengo esta imagen que nos puede más o menos como esbozar o permitir esbozar los rangos del índice glicémico o por lo menos cómo se puede clasificar. Recuerden que el concepto es, el índice glucémico es la velocidad con que un alimento me sube el azúcar en la sangre, me sube la glucemia. Si lo sube muy rápido, el índice glucémico es alto. Si lo sube lentamente, el índice glucémico es bajo. Es la velocidad. Todos suben el azúcar en la sangre, lo que varía entre el uno y el otro es la velocidad con que lo hacen. Desde ese punto de vista, yo puedo decir entonces que hay alimentos que tendrán, obviamente estamos hablando de alimentos que aportan carbohidratos, alimentos que tienen índices glucémicos bajos, cuando el índice sobre 100 va entre 0 y 49. Recuerden que esto significa simplemente que son alimentos que traen carbohidratos, yo me los como, pero se demoran en digerirse y se demoran en pasar a la sangre, en subir el nivel de azúcar en la sangre. Si es lento todo ese proceso, el índice glucémico es bajo. Con la misma lógica, pues yéndonos al otro polo, están los alimentos de índice glucémico alto. Si yo me como un alimento cualquiera y ese alimento rápidamente me sube el azúcar en la sangre, bruscamente, rápidamente, yo digo que el índice glucémico de ese alimento pues es alto. O sea, me lo tomo y rápido, mi sangre, mi plasma sanguíneo se llena de glucosa, se llena de carbohidratos. Y en la mitad pues estaría, digamos, lo que el punto que modera, ¿no? El punto medio. Los alimentos con índices glucémicos que son moderados. Entonces, nuevamente, cuando yo me como un alimento cualquiera que tiene carbohidratos, yo puedo decir que ese alimento tiene un índice glucémico. ¿De qué depende ese índice glucémico? De la velocidad con que el alimento me sube el nivel de azúcar en la sangre, me sube la glucemia o la glicemia. Si lo sube muy rápido, es de índice glucémico alto. Si se demora mucho en subirlo, es de índice glucémico bajo. Y si está en un punto medio, pues decimos que es de un índice glucémico moderado. Esto que está aquí lo podemos ilustrar más específicamente con este gráfico, con este cuadro que está aquí.
Nuevamente recuerden, aquí tenemos los 3 tipos de índice glucémico que puede tener un alimento y tenemos ejemplos de alimentos que tienen índices glucémicos altos, medios y bajos. Recuerden, entre más alto, mayor es la velocidad con que me sube el azúcar en la sangre. Índices o alimentos con índice glucémico alto, pues aquí hay una lista larga, grande, pero ya más o menos si ustedes lo ven, van sacando sus propias conclusiones. Están, por ejemplo, las papas, ¿sí?, asadas, como dice aquí. Están, por ejemplo, el pan blanco, si lo recuerdan, el que está hecho solo con el endospermo del cereal, la galleta, aparece la Coca-Cola nuevamente y aparecen las barras de chocolate, etcétera, etcétera. El arroz blanco, por ejemplo, el arroz blanco descascarillado. Tienen en común todos estos y muchos más que obviamente no caben en esta imagen. Tienen en común el hecho de que yo me los como y recuerden el concepto, me los como y rápidamente me suben el nivel de azúcar en la sangre. Son de índice glucémico alto. En el otro polo están los de índice glucémico bajo. Eso, es decir, los que yo me como y suben el azúcar lentamente. Tenemos el kiwi, el plátano verde, el yogur, algunas frutas, etcétera, etcétera. Recuerden que la idea es que yo me los como y los carbohidratos que están ahí se demoran en digerirse más y pasan más lentamente a la sangre, me suben más lentamente el nivel de azúcar en la sangre. Y los de índice glucémico medio, pues podrían estar acá. Obviamente bien que las cifras no cuadran porque eso depende del texto de referencia, pero lo que quiero llamar, sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el grupo de alimentos como tal, dependiendo de qué tan rápido suben el azúcar en la sangre. Aquí tenemos el plátano, por ejemplo, tenemos el melón, tenemos el azúcar, etcétera, etcétera. Eso depende mucho del texto porque van a ver que hay textos en los cuales el azúcar, por ejemplo, se considera de índice glicémico alto. Si se acuerdan de la imagen anterior, los alimentos que tenían índices de 60, por ejemplo, ya se consideraban altos para muchos autores. De hecho, es así. Más o menos creo que queda ilustrado. La idea es que uno puede coger los alimentos que aportan carbohidratos y predecir cómo se van a comportar metabólicamente sabiendo el índice glucémico que tiene ese alimento. Todo esto lo podemos entonces sintetizar o resumir de la siguiente manera. La idea es que entre mayor sea el índice glucémico de un alimento, mayor entonces es la velocidad con que me sube el azúcar en la sangre. Eso es lo que acabamos de esbozar. Pero lo importante para recordar aquí es que siempre existirá una relación entre el índice glicémico de un alimento y la cantidad de insulina que produce el páncreas en una persona para poder conjurar o para poder controlar ese nivel de azúcar. Entre más alto sea el índice glucémico de un alimento, mayor es la cantidad de insulina que tiene que producir mi páncreas para controlar esa carga de azúcar que me subió el azúcar tan rápidamente. Uno podría pensar que esto no tendría pues como mayores implicaciones o mayores consecuencias, pero el problema es que lo ideal, digámoslo así, es que el cuerpo, y recuerdan creo lo del tema de metabolismo, no incremente o no mantenga niveles muy altos de insulina, por todo lo que hablamos acerca de lo que producía el hiperinsulinismo. Desafortunadamente, sí existe una relación entre el hecho de que si uno produce una gran cantidad de insulina, como decíamos en el tema de metabolismo, pues mayor será el anabolismo, o sea, se inducen fenómenos anabólicos de reserva de energía y obviamente se va a acumular o el cuerpo tenderá a acumular una cantidad mayor de grasa. No, yo diría que eso es parte del problema, es decir, el hecho de que uno consuma alimentos frecuentemente de alto índice glicémico, que lo pongan a producir mucha insulina a uno, y que hagan que uno eventualmente almacene grasa, que almacene energía y que suba de peso, es parte del problema. El resto del problema, o lo más grave diría yo, no es solamente que uno aumente de peso, que sintetice grasa, sino el hecho de que cuando uno tiene la herencia, sobre todo, la predisposición genética o familiar, este fenómeno que estamos describiendo aquí puede eventualmente hacer que el páncreas de una persona se agote, es decir, que en algún momento, entre comillas, se canse de producir insulina, porque durante muchos años, durante toda su vida, ha sido forzado a producir grandes cantidades de insulina precisamente por los alimentos que está consumiendo. Con el tiempo, eso eventualmente podría ir de la mano de la aparición de una diabetes. Pues precisamente, yo diría que es lo más grave que podría pasar con el consumo de estos carbohidratos de índice glicémico o de alimentos de índice glicémico alto. Es decir, llega un momento en el cual en la vida de la persona el páncreas se agota, se cansa de producir insulina y aparece un cuadro de diabetes. Y obviamente esto va a ir de la mano
del sobrepeso y de la obesidad, del hecho de que se acumule mucha grasa, y eso irá de la mano con todas las enfermedades que derivan de ahí, con el famoso síndrome metabólico, en el cual la persona pues ya no solamente tendrá sobrepeso o será obesa, sino que adicional a eso será diabética, hipertensa, tendrá colesterol elevado y tendrá un mayor riesgo de sufrir infartos, enfermedades coronarias, pues en general, o arteriosclerosis o accidentes cerebrovasculares. Es decir, son consecuencias que a largo plazo son bastante graves y que deterioran mucho la calidad de vida de una persona. Y si rastreamos todo esto, uno podría de hecho decir que uno de los problemas graves que vemos en nuestro medio es que la gente tiende a consumir grandes cantidades o tener dietas muy ricas en alimentos con un índice glicémico muy alto. Yo quisiera que no se me malinterpretara, es decir, no es que uno no pueda comer alimentos con índices glucémicos altos. Sí, sí se puede y de hecho el cuerpo puede tolerarlos y puede manejarlos. Lo que no debería pasar es que la dieta nuestra tuviese alimentos ricos en carbohidratos con índices glucémicos altos exclusivamente, es decir, que le cargáramos la mano en teoría a estos alimentos por encima de los otros. La idea es que uno debería comer de todos. Como hemos dicho muchas veces, uno debería comer de muchos tipos distintos de alimentos. Y en el caso particular de los de carbohidratos, uno debería tratar de mezclarlos. Pues en cierta manera, tratar de que los alimentos que tengan índices glucémicos muy altos, pues no sean propiamente la base de la dieta nuestra, que haya una mezcla y que de cierta manera se le cargue la mano, se le haya tendencia a consumir alimentos con índices glicémicos más moderados o más bajos, precisamente para evitar esto que estamos mencionando aquí. O sea, si mi dieta está recargada de esto, o sea, yo tomo Coca-Cola todo el día, por así decirlo, pues lo que estoy haciendo es que mi cuerpo genere este tipo de respuestas que con el tiempo, recuérdenlo, con el tiempo podría eventualmente desembocar en estas dos cosas. Y eso es muy grave. Entenderán que esto no pasa pues de un día para otro, esto requiere muchos años de estarle martillando al metabolismo, de estarle pegando al páncreas, pues si se me permite la expresión, para que finalmente pase esto. Pero tarde o temprano, y sobre todo pues cuando la herencia está ahí, cuando hay la predisposición genética, este sí podría ser la consecuencia a largo plazo. Muy bien. Y una vez entonces explicamos esto, esbozamos pues como los conceptos que debíamos tener en cuenta para saber cuál es la fuente de carbohidratos nuestra. Recuérdenlo nuevamente. Primero que todo, pues el índice glucémico, que ya lo mencionamos, es uno de los criterios a tener en cuenta. Y segundo, lo que dijimos, el valor nutricional y la inocuidad. Si juntamos esos tres conceptos, es decir, el valor nutricional de la fuente, qué tan saludable es, qué tan inocua es, que no me vaya a enfermar ni me vaya a envenenar pues lo que me estoy comiendo, que traiga carbohidratos, y lo juntamos con el concepto del índice glicémico, entonces nuevamente volvemos a un punto que ya habíamos alguna vez discutido. Los alimentos ideales para sacar los carbohidratos coincidirán conmigo en que no son ni la Coca-Cola, ni las gomitas, ni los helados, ni la repostería, ni nada de esos productos. Es decir, no serán ninguno de esos alimentos que están aquí. La razón, pues simplemente reúnan todo lo que hemos dicho. Estos alimentos en general son de alto índice glicémico. Y si son la principal fuente de carbohidratos que tengo en mi dieta, pues yo tengo un problema realmente. Entonces no serán estos, no serán las bebidas industrializadas, no serán las donas, no serán las galletas, no será el mecato, etcétera, etcétera, porque primero que todo tienen muy bajo valor nutricional, o sea, son calorías vacías literalmente. Y segundo, pues obviamente están llenas de colorantes, preservantes, etcétera, etcétera. Es decir, estos que están aquí, pues obviamente no deberían estar. De hecho, si recuerdan la forma en que se distribuyen los alimentos, recuerden que esos alimentos, el mecato, los bombones, la repostería, pues están básicamente es aquí, en este punto de la pirámide, para consumo muy, 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 muy ocasional. Ahora, los alimentos en teoría que yo debería escoger como fuentes de carbohidratos deberían ser precisamente los que están en la base de la dieta, en la base de la pirámide. Nótese que aquí están básicamente los alimentos ricos en almidón, es decir, en polisacáridos, y recuerden que ya dijimos que deberían ser de fuentes integrales, porque el hecho de que sean integrales tienen mejor valor nutricional y tienen una digestión distinta. Pese a que los polisacáridos eventualmente podrían tener también índices glicémicos altos, no es lo mismo cuando yo como harinas integrales o un pan integral a cuando me como el pan blanco. El pan blanco tiene un índice glucémico mucho más alto que el pan integral. Y si me han seguido con lo que he dicho hasta acá, pues entenderán entonces que el pan integral
obviamente no es que engorde menos, pero sí tiene la capacidad de hacer que mi cuerpo produzca menos insulina que si me como una tajada de pan blanco como tal. Esa es la idea. Entonces, cuando a uno le preguntan cuáles son las fuentes ideales de carbohidratos, aquí las cosas que uno puede sacar en limpio son, primero, que las fuentes de carbohidratos ideales no son para nada los dulces en absoluto. Es decir, no es el azúcar en ninguna de sus formas, no es la panela, no es la aguapanela, no es la melaza, no es ni siquiera la miel, porque la miel, si recuerdan lo que mencionamos ahorita en el cuadro que les mostré, la miel tiene un índice glicémico alto. No quiere decir que no se pueda consumir miel, sí se puede consumir, de hecho deberíamos consumirla ocasionalmente por lo bueno nutricionalmente que da, pero la palabra es muy clara, ocasionalmente. Las fuentes ideales deberían ser entonces los almidones, los polisacáridos de fuentes integrales, de fuentes enteras, que tengan una digestión más lenta y que tengan mejor valor nutricional, y las frutas. ¿Y por qué las frutas? A sabiendas de que las frutas tienen también azúcar simple, que podría eventualmente causar lo mismo por el valor nutricional. Porque si bien yo aquí encuentro glucosa, fructosa y sacarosa, no es lo mismo la cantidad de vitaminas, de fitonutrientes, de antioxidantes, de minerales que encuentro en una fruta a la que encuentro en un helado, por así decirlo, en una gaseosa. Obviamente son fuentes nutricionales distintas. Entonces, la idea es, para escoger las fuentes ideales de carbohidratos, tomar en cuenta esas tres cosas. La inocuidad de la fuente, el valor nutricional que tiene la fuente y obviamente el índice glucémico, que es fundamental. No queriendo decir con esto que no se puedan consumir carbohidratos o alimentos con alto índice glicémico, sino que simplemente no le pueden cargar la mano. Hay que moderarlos para que obviamente metabólicamente mi cuerpo no se resienta. Esa es como la idea o la lógica que uno debería tener en la dieta para escoger los alimentos que le aporten carbohidratos. Muy bien, y con todo lo anterior, entonces ya hemos hablado, creo, bastante de los carbohidratos absorbibles, de cómo se comportan y sobre todo de las fuentes alimenticias, de las fuentes donde yo los debo buscar o qué es lo que me conviene comer, obviamente pues en cuanto a carbohidratos. Yo creo que parte de la mala fama, como decíamos ahora, parte de la mala fama que tienen los carbohidratos es que la gente no sabe comer carbohidratos. O sea, la dieta está cargada, recargada de alimentos con altísimos índices glucémicos y adicional a eso es que se escogen las fuentes más tóxicas y más peligrosas llenas de colorantes y procesados. Eso en parte explica la mala fama que tienen los carbohidratos. Que sí, que los carbohidratos engordan, sí, claro, pero es que engorda es el exceso de kilocalorías que yo me como en forma de carbohidratos y obviamente si me los como en alimentos de alto índice glicémico, pues uno no tiene que ser un genio para saber lo que va a pasar en el cuerpo humano. Dejemos entonces ya quieto el cuento de los carbohidratos absorbibles y pasemos rápidamente ya por último a hablar de los carbohidratos no absorbibles en la dieta humana. Decíamos ahora que eran otro grupo de carbohidratos que no se podían digerir, no se podían absorber y obviamente no van a dar energía, no podríamos hablar en este caso de índices glucémicos y obviamente no van a generar ningún tipo de alteración en el balance calórico, por lo menos no directamente. A esos carbohidratos no absorbibles se les denomina normalmente, ya lo dijimos, fibra dietética o fibra dietaria. Y aquí está la lista de sustancias químicas que siendo carbohidratos se incluyen dentro del cajón, dentro del grupo de la fibra dietética. Dicho de otra manera, lo que se conoce nutricionalmente con el nombre de fibra dietética no son otra cosa que carbohidratos, pero son carbohidratos que mi sistema digestivo o el sistema digestivo pues, del ser humano no puede digerir y no puede absorber y no puede sacar energía de ellos. Son carbohidratos que yo me los como y literalmente, como no sufren ningún tipo de daño ni de procesamiento químico en el intestino, salen en las evacuaciones fecales sin ningún tipo de alteración química. Aquí están algunos de esas sustancias: la celulosa, la hemicelulosa, pectinas, el almidón ácido resistente y algunos otros, pues para no hacer demasiado larga la lista. Pero la cuestión es que ninguno sufre ninguna modificación. Lo paradójico del cuento es que uno podría pensar que si no aportan energía, o sea, que si siendo carbohidratos no aportan energía y si siendo carbohidratos no tienen ninguna injerencia en el metabolismo energético de la persona, entonces no tendría razón comerlos. Y resulta que es muy paradójico porque, de hecho, la gente que no los consume es la gente más enferma.
es la gente que más achaques tiene y más enfermedades tiene, porque precisamente los beneficios de estos carbohidratos en el cuerpo humano derivan es del hecho de que precisamente arrastren cosas en el sistema digestivo y se eliminen, se evacúen como tal. Esa es de hecho una de las ventajas que tiene la fibra dietética. Primero digamos que a lo que vamos a llamar fibra, recuérdenlo, son carbohidratos no absorbibles que los voy a encontrar solamente en alimentos de origen vegetal. Repito nuevamente, la fibra dietética solo es de origen vegetal. Yo nunca voy a encontrar un alimento animal que tenga fibra dietética. Eso ya lo habíamos esbozado en la parte inicial de alimentos. ¿Dónde la encuentro? Son básicamente las cáscaras de los vegetales, las cáscaras de las semillas, las partes carnosas y los tallos y las hojas y las ramas de todos los vegetales prácticamente. Todo ese tipo de estructuras de los vegetales están compuestas básicamente de estas sustancias. Es decir, las hojas, los tallos, las cáscaras de las semillas, todo lo que eventualmente hay que masticarlo, procesarlo, etcétera, que está conformando los vegetales, eso es lo que va a conformar la fibra dietética y va a estar hecha de esas sustancias que acabamos de ver. Ahora, lo que decíamos es muy paradójico que sea literalmente residuo, basura en el intestino, si se me permite la expresión, pero tienen una gran cantidad de efectos benéficos. O sea, hay muchísimos efectos benéficos que se derivan de la fibra y recuerden lo que estoy diciendo. De hecho, la gente que no consume una cantidad alta de fibra usualmente es gente con muchísimas enfermedades, no solo digestivas, sino metabólicas también, precisamente por el hecho de que no están consumiendo cantidades adecuadas de fibra dietética. Pues para ilustrar lo que estamos diciendo, aquí tenemos una pequeña lista de algunos de los muchos beneficios que tiene la fibra dietética. Por ejemplo, es sabido, creo que pues, si notaron de pronto la imagen anterior, miren que menciona la palabra fibra y siempre aparece el sistema digestivo por ahí asociado. Es sabido que la fibra dietética ayuda a combatir el estreñimiento y los procesos o los fenómenos o los síndromes del colon espástico, colon irritable, la constipación o el estreñimiento intestinal. La razón es precisamente por el hecho de que como es literalmente residuo en el sistema digestivo, en el tubo digestivo, arrastra cosas. Eso hace que en una persona, por ejemplo, que sufre estreñimiento, pues se faciliten las evacuaciones intestinales, que evacúe los intestinos, no solamente más frecuentemente, o sea, más seguido, sino también más fácil, que son los síntomas típicos de muchas de las personas que sufren del colon irritable, que sufren de un síndrome del intestino irritable y que sufren de estreñimiento. No evacúan, les da mucha dificultad evacuar. Eso se puede corregir, de hecho, tomando fibra, una buena cantidad de fibra y tomando una buena cantidad también de agua diaria y haciendo ejercicio. Es muy bueno, de hecho, para regularizar el hábito intestinal. Pero los efectos van mucho más allá de solamente combatir el estreñimiento. La fibra, por ejemplo, precisamente por el hecho de que arrastra cosas, elimina toxinas o arrastra sustancias para que se elimine más fácil, elimina una gran cantidad de sustancias químicas, entre las que podemos incluir nosotros pues toda la basura que comemos, todos los colorantes, preservantes, etcétera, etcétera. Eso, cuando uno consume una buena cantidad de fibra, pues eso sale más rápido del sistema digestivo, sale más rápido del tubo digestivo, se absorben o se intoxica uno menos. Y eso incluye también sustancias que podrían eventualmente causar cáncer de colon o que podrían ser tremendamente peligrosas para el cuerpo. Es decir, la fibra dietética, por el hecho también de que permite la eliminación de cosas a través de las heces fecales más frecuentemente y en mayor cantidad, pues tiene indirectamente un efecto de desintoxicación. Baja el colesterol. Hay muchos estudios que muestran cómo el consumo de fibra dietética, por el hecho de que arrastra cosas y hace que la gente evacúe materia fecal más regularmente y en más cantidad, eso obliga al hígado a producir más cantidad de sales biliares que están hechas a partir del colesterol. Eso, las personas obviamente que se beneficiarán de esto, pues serán quienes tienen niveles de colesterol altos y en cierta manera, pues no es que sea la cura mágica para las dislipidemias, ni mucho menos, pero sin duda alguna ayudaría a controlar con otras cosas el colesterol en la sangre y los altos niveles de colesterol. La fibra dietética también tiene efecto prebiótico. Esto pues, es simplemente que ayuda a mantener la flora intestinal. Son sustancias que vienen aquí que le sirven de comida, entre comillas, a los microbios que están dentro del intestino, le ayuda a mantenerlos. Y eso pues es un efecto muy, muy, muy
beneficioso para el cuerpo por el hecho de que, pues, como ya hemos esbozado, pues la fibra, o más bien la flora intestinal, los microbios, deben estar en un equilibrio importante para que la persona se mantenga saludable. Recuerden que ese era el equilibrio que se alteraba en la gente, por ejemplo, que tomaba leche o que comía carne o que comía grandes cantidades de azúcar o cereales refinados, se les daña la flora. La fibra, en cierta manera, ayuda a reponer un poco y a mantener la flora normal del cuerpo. Esto es importante también cuando uno consume fibra, los alimentos que tienen altos índices glicémicos se ven interferidos. Es decir, cuando yo me consumo una Coca-Cola, volviendo al ejemplo que estamos hablando ahora, pero la Coca-Cola va acompañada de un alimento que tenga una cantidad muy alta de fibra, de mucílagos y cosas por el estilo, el azúcar que está ahí se absorbe más lentamente que cuando yo me tomo la Coca-Cola sola. Si yo me como una rebanada de pan, por ejemplo, pues eso, como decíamos ahora, pues eso eleva el índice glicémico o eleva más bien el nivel de azúcar en la sangre muy rápido, tiene un alto índice glicémico. Ya más o menos se entenderá por qué razón el pan integral, que es rico en fibra, pues tiene un índice glicémico más bajo, porque lo que hace la fibra literalmente es atrapar carbohidratos en el intestino y irlos liberando lentamente para que se absorban. Eso, sin duda alguna, impacta para bien los niveles de insulina del cuerpo humano y las consecuencias pues, que se podrían derivar de ahí, como ya explicamos. Y también, en cierta manera, la fibra dietética llena. Cuando una persona come una cantidad importante de fibra en la dieta y la acompaña de una buena ingesta de agua, de líquido, se siente lleno más tiempo. Y eso, sin duda alguna, es un beneficio importante, sobre todo para las personas que comen desaforadamente o que a veces se quejan de que el cuerpo les pide comida constantemente. Casi siempre las personas que se quejan de eso, de que el cuerpo les pide comida constantemente, usualmente están consumiendo carbohidratos o alimentos con un índice glicémico muy alto. O sea, se están comiendo todas esas calorías, pero prácticamente el nivel de azúcar, como se produce mucha insulina, el nivel de azúcar baja bruscamente y en cuestión de media hora, una hora, ya tienen hambre otra vez y tienen que estar buscando comida. Para esas personas en particular, la fibra es una muy buena opción para controlar eso. No las pastillas ni ningún medicamento, sino la fibra, por el hecho de que llena. Cuando se consume fibra, pues uno se consume una cantidad X de kilocalorías, pero al mantenerse lleno más tiempo, uno puede pasar más tiempo sin buscar comida, sin incluir calorías. Yo creo que con lo que he dicho, pues estos dos efectos que están aquí serían muy buenos para acompañar cualquier régimen de cualquier dieta que esté haciendo una persona, por ejemplo, para bajar de peso. Si alguien quiere hacer un balance calórico negativo, yo creo que además de las restricciones calóricas y además de todo lo que quiera hacer en la dieta, pues no le debería faltar nunca la fibra dietética, porque sin duda alguna le ayuda y le hace que sea más llevadera la dieta o la restricción que está haciendo. Esos serían pues como los efectos en general de la fibra dietética. Como no sé si ustedes coincidirán conmigo en lo que decíamos ahora, y es que pese a que esto es residuo, esto es basura, pues que realmente no aporta energía ni nada, si una persona no come una cantidad alta de fibra, tendrá obviamente que ser muy enferma. Es decir, sufrirá de estreñimiento, de hemorroides, de colon irritable, de divertículos en el colon, se intoxicará a partir de su propio intestino, podrá tener eventualmente colesterol alto, tendrá una mala flora intestinal con todo lo que eso implica y obviamente pues, es posible que tenga alteraciones metabólicas derivadas del hecho de que produzca mucha insulina, que aumente de peso o que deba buscar comida regularmente porque simplemente su cuerpo se lo pide. Son efectos muy interesantes y como les digo, están básicamente en las cáscaras, en las semillas, en todos los componentes que, como dijimos, no se digieren. Finalmente, nótese que precisamente los alimentos que están en la base de la pirámide, estos que están aquí, son los que cuando hablamos de alimentos dijimos que están o son ricos en fibra dietética, no en balde. Además de lo que hablamos del almidón y del índice glicémico, no en balde esos alimentos siguen estando en la base de nuestra alimentación. Muy bien, y de esta manera entonces terminamos el tema de carbohidratos, esperando que los aspectos o los conceptos que discutimos estén claros. Recuerden que de cierta manera, como dijimos al principio, lo que tratamos es de reivindicar un poquitico a los hidratos de carbono, porque desafortunadamente pues tienen muy mala fama por el hecho de que sí, aumentan de peso, que tienen una serie de efectos pues, que la gente trata de evitar. Pero si lo que esbozamos aquí fue claro, pues coincidirán conmigo en que esos
esos efectos derivan es principalmente del hecho de que no sabemos escoger las fuentes adecuadas de carbohidratos en la dieta. Nos comemos lo que no es y desafortunadamente en grandes cantidades. Con esto llegamos al final y les agradezco mucho. Espero que hayan quedado pues todos los conceptos claros. Nos vemos en el siguiente video.